En medio del invierno más crudo jamás registrado, un hombre solitario vio su rutina interrumpida. Desde afuera, una criatura imponente e inesperada se acercaba a su casa. Lo que parecía una amenaza, pronto se reveló como una súplica desesperada de ayuda. Lo que sucedió después transformó su vida para siempre. Antes de escuchar este emotivo relato, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. En una fría mañana de invierno en Chihuahua, durante uno de los periodos más crudos en la historia mexicana, Isabel despertó asustada al ver que el termómetro en el porche marcaba 20 de fasta. El aire helado transformaba cada hoja y brizna de pasto en un paisaje de hielo eterno. Acostumbrada al frío, aún así sintió un escalofrío al enfrentar la temperatura más extrema que jamás había experimentado. Preparó una taza de café caliente y encendió la TV para revisar el pronóstico del tiempo. Pero el aullido del viento llamó su atención hacia la ventana. Mirando hacia afuera, notó que el viento era tan fuerte que hacía que la nieve bailara en columnas blancas. De repente, el shock la hizo derramar la taza al ver una enorme osa parda apoyada en el marco de la ventana. Su pelaje desaliñado estaba cubierto de placas brillantes de hielo, reflejando la sombría luz de la mañana. Sin embargo, lo que más sorprendió a Isabel no fue la presencia del animal, sino su comportamiento inusual. En lugar de agresividad, la osa simplemente golpeaba rítmicamente la ventana, como si intentara comunicarse. A través del vidrio empañado por la respiración congelada de la osa, ella vio 3 cachorros acurrucados en la nieve, temblando violentamente. El más pequeño cayó al suelo, su cuerpo convulsionando, mostrando señales de agotamiento y a punto de dejar de respirar. Inmediatamente, la madre lo tomó por el hocico y lo presionó suavemente contra la ventana, como si estuviera implorando ayuda. El viento aullaba, lanzando nieve contra el vidrio e intensificando la sensación de desesperación que dominaba la escena. Isabel quedó paralizada, su corazón acelerado. Nunca había visto a un animal salvaje comportarse de esa manera, como si estuviera pidiendo socorro. La osa entonces levantó sus 2 patas delanteras en un gesto que parecía una plegaria y fijó en ella una mirada suplicante. Fue en ese momento que ella comprendió que su decisión podría cambiar el destino de esa familia de osos y tal vez el suyo propio. Temblando de miedo, pero impulsada por la compasión, caminó hacia la puerta y la abrió levemente. La osa, con delicadeza, trajo al cachorro más débil hasta el umbral, retrocediendo después como si esperara su permiso para entrar. El calor del ambiente hizo que el pequeño cuerpo se moviera ligeramente y soltara un gemido débil. La madre, percibiendo esto, señaló a los otros 2 cachorros, volviendo a mirar a Isabel con sus ojos llenos de súplica. Comprendiendo el mensaje, ella abrió la puerta completamente, permitiendo que los 3 cachorros entraran bajo la mirada, tan atenta pero serena de la madre. Cuando todos estaban dentro, la osa entró por último, sacudiendo cuidadosamente el hielo de su pelaje y patas, como si no quisiera ensuciar la casa de su anfitriona. Durante las horas siguientes, la osa no causó ningún disturbio. Por el contrario, mantuvo a sus cachorros cerca de la chimenea cuidándolos con una paciencia y delicadeza sorprendentes. En determinado momento, Isabel intentó cubrir a los cachorros con una manta, y la madre, usando el hocico, ajustó mejor la cobija sobre los pequeños, demostrando inteligencia y respeto. Afuera, la ventisca rugía, haciendo el ambiente aún más hostil. Pero dentro de aquella casa, el calor no venía solo de la chimenea, sino del vínculo inusual que se formaba entre una humana y una familia de osos. A medida que los cachorros recuperaban sus fuerzas, se mostraban increíblemente dóciles, sin ninguna señal de comportamiento destructivo. La escena era casi mágica. Una familia de osos reunida alrededor del fuego, lanzando miradas agradecidas a la mujer que los había acogido. Isabel se sentía como un personaje de un cuento de hadas en medio del invierno implacable. Algunas horas después, cuando la tormenta comenzó a disminuir, la osa madre se levantó suavemente e hizo un gesto para que los cachorros la siguieran.
Uno a uno, atravesaron el umbral de la puerta con cuidado, como si quisieran evitar cualquier falta de respeto al hogar que los había acogido. Antes de salir, la osa madre se volvió hacia Isabel y posó una enorme pata sobre su brazo, mirándola con una mirada de profunda gratitud. Fue un momento indescriptible, cerrado con una reverencia silenciosa de la osa y el último gesto de los cachorros antes de desaparecer en la inmensidad blanca del bosque. Isabel se quedó allí, parada en la puerta, sintiendo el viento helado en su rostro, pero con una sensación de calor inexplicable en el pecho. En los días que siguieron, la vida de Isabel cambió drásticamente. No podía dejar de pensar en el encuentro surreal con los osos, y una inquietud se apoderó de su ser. Era como si aquel breve momento de conexión con la naturaleza hubiera despertado algo dormido dentro de ella. Isabel trabajaba como bióloga en un centro de investigación local, pero nunca se había sentido tan cerca de la vida salvaje como aquel día. Decidida a entender mejor lo que había sucedido, comenzó a investigar intensamente sobre el comportamiento de los osos pardos y sus interacciones con humanos. Sus noches estaban llenas de lecturas y anotaciones, mientras los días en el trabajo parecían arrastrarse interminablemente. Isabel sentía que su vocación la estaba llamando a algo más grande, algo que iba más allá de las paredes del laboratorio. Fue durante una de esas noches de estudio que escuchó golpes en la puerta. Su corazón se aceleró, recordándole instantáneamente aquella mañana fatídica. Al abrir, sin embargo, no encontró osos, sino a su colega de trabajo, Miguel. «Isabel, disculpa aparecer así tan tarde», dijo él sin aliento. «Pero sucedió. Algo en el centro de investigación que necesitas ver». Intrigada y un poco aprensiva, Isabel tomó su abrigo y siguió a Miguel hasta el auto. Durante el trayecto, él explicó que una osa parda había sido encontrada herida en los alrededores de la ciudad y que el centro de investigación estaba movilizando un equipo para rescatarla. Al llegar al lugar, Isabel se quedó impactada al ver a la misma osa que había acogido en su casa. El animal estaba acostado en la nieve, con una expresión de dolor, pero al ver a Isabel, sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento. «Es ella», susurró Isabel a Miguel. «La osa que estuvo en mi casa». Miguel la miró confundido. «¿De qué estás hablando, Isabel?» En ese momento, Isabel se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión. Contar la verdad sobre el encuentro mágico que había tenido podría poner en riesgo su credibilidad profesional. Por otro lado, guardar el secreto significaría negar la conexión única que había establecido con ese animal increíble. Mientras el equipo de rescate se preparaba para sedar a la osa, Isabel dio un paso adelante. «Esperen», dijo, su voz temblando, ligeramente. «Conozco a esta osa y creo que sé cómo ayudarla sin que necesitemos sedarla». Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas escépticas, otras curiosas. Isabel sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar el curso de su vida para siempre. Pero al mirar a los ojos de la osa, supo que no tenía elección. Era hora de revelar su secreto y abrazar el destino que el encuentro con esa familia de osos había trazado para ella. Con el corazón acelerado, Isabel comenzó a contar su historia increíble, consciente de que cada palabra la llevaba más lejos de su vida común y más cerca de un viaje extraordinario que apenas estaba comenzando. Bajo las miradas incrédulas de sus colegas, Isabel caminó lentamente hacia la osa herida. La nieve crujía bajo sus pies y el aire helado parecía congelar cada respiración. Podía sentir la tensión palpable del equipo de rescate detrás de ella, listos para intervenir al menor signo de peligro. «Isabel, esto es una locura», Miguel susurró urgentemente. «No puedes simplemente acercarte a un oso salvaje». Pero Isabel apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en los de la osa, que la observaba con una mezcla de dolor y reconocimiento. Cuando llegó a pocos metros del animal, Isabel se agachó, manteniéndose al nivel de los ojos de la osa. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «¿Me recuerdas? Vinimos a ayudarte ahora».
Para asombro de todos, la osa se relajó visiblemente. Soltó un gruñido bajo, casi como un suspiro de alivio. Isabel aprovechó el momento para examinar la herida, un corte profundo en la pata trasera, probablemente causado por algún tipo de trampa. «Necesitamos limpiar y tratar esa herida», dijo Isabel, volviéndose hacia el equipo. «¿Alguien puede traerme el botiquín de primeros auxilios?» Miguel, aún atónito, trajo el botiquín. Mientras Isabel trataba cuidadosamente la herida de la osa, comenzó a contar su historia a sus colegas boquiabiertos. Habló sobre aquella mañana helada, los cachorros al borde del agotamiento, y cómo abrió su casa para la familia de osos. «Sé que parece una locura», admitió, aplicando un antiséptico en la herida. «Pero algo cambió en mí ese día. Fue como si me hubiera conectado con algo más grande, algo mágico». A medida que Isabel hablaba y cuidaba de la osa, la atmósfera en el lugar cambió. El escepticismo inicial dio paso a un sentido de admiración y reverencia. La osa, por su parte, permaneció calma y cooperativa, como si entendiera que Isabel estaba allí para ayudar. Cuando el tratamiento terminó, Isabel dio un paso atrás. La osa se levantó lentamente, probando la pata herida. Después, para el asombro de todos, se acercó a Isabel y gentilmente tocó su mano con el hocico, en un gesto de agradecimiento. «Esto es increíble», murmuró Dr. Torres, el director del centro de investigación, que había llegado en medio del proceso. «Isabel, lo que hiciste aquí hoy es nada menos que extraordinario». En los días que siguieron, la historia de Isabel y la osa se extendió como fuego. Periodistas de todo el país comenzaron a llamar, queriendo saber más sobre la encantadora de osos, como la apodaron. El centro de investigación, reconociendo el potencial de la situación, propuso a Isabel que liderara un nuevo proyecto de estudio sobre las interacciones entre humanos y osos. Sin embargo, no todo eran flores. Mientras muchos celebraban la conexión única de Isabel con los animales, otros expresaban preocupación. Ambientalistas temían que la historia alentara a las personas a acercarse peligrosamente a animales salvajes. Algunos colegas científicos cuestionaban la credibilidad de Isabel, sugiriendo que estaba antropomorfizando demasiado a los animales. En medio de este torbellino, Isabel se encontró en un dilema. Por un lado, estaba entusiasmada con la oportunidad de profundizar su investigación y posiblemente cambiar la forma en que las personas veían e interactuaban con la vida silvestre. Por otro lado, temía que la atención de los medios y la presión académica pudieran de alguna manera corromper la pureza de aquella experiencia mágica que había tenido. Fue en este momento que Miguel, que inicialmente había sido escéptico, se convirtió en su mayor apoyo. «Isabel», dijo un día mientras revisaban algunas notas de investigación, «lo que tienes es un don que puede marcar la diferencia no solo para estos osos, sino para toda la forma en que nos relacionamos con la naturaleza». E Isabel sonrió agradecida por el apoyo. «Gracias, Miguel, pero a veces me pregunto si estoy preparada para todo esto. ¿Y si decepciono a todos? ¿Y si esa experiencia fue solo una casualidad, algo que nunca volverá a repetirse?» Miguel tomó su mano, sorprendiéndola con el gesto. «Isabel, lo que hiciste ese día y lo que hiciste en el rescate no fue casualidad. Fue valentía, compasión y una conexión genuina. No tengas miedo de abrazar esto». En ese momento, mirando a los ojos de Miguel, Isabel sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo la conexión con los osos lo que estaba despertando algo nuevo en su vida, también había una conexión creciente con Miguel, una que no había notado hasta entonces. Mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo de Chihuahua con tonos de naranja y rosa, Isabel tomó una decisión. Seguiría adelante con el proyecto, pero en sus propios términos. Usaría su plataforma recién descubierta para educar a las personas sobre el respeto a la vida silvestre, para luchar contra la destrucción del hábitat natural y para promover una coexistencia armoniosa entre humanos y animales. Y tal vez, solo tal vez, en el proceso de cambiar el mundo, también encontraría un nuevo camino para sí misma, uno que incluía no solo su pasión por la naturaleza,
sino también un amor inesperado que apenas comenzaba a florecer. Esa noche, al volver a casa, Isabel escuchó un aullido distante proveniente del bosque. Sonriendo, imaginó que podría ser su amiga Osa, llamándola para una nueva aventura. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Isabel se preparó para dormir, sabiendo que mañana sería el primer día del resto de su vida. Una vida que prometía ser más salvaje, más apasionante y más extraordinaria de lo que jamás podría haber imaginado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividades para Isabel. El Centro de Investigación de Chihuahua había aprobado oficialmente el Proyecto Oso, como fue bautizado, y ella se vio sumergida en un mundo de planificación, investigación y preparativos logísticos. Su objetivo era ambicioso: crear un programa de estudio y conservación que permitiera una coexistencia armoniosa entre humanos y osos pardos en la región. Mientras trabajaba incansablemente en el proyecto, Isabel no podía dejar de notar los cambios sutiles en su relación con Miguel. Las miradas intercambiadas duraban un poco más, los toques casuales parecían cargados de más significado, y había una electricidad en el aire cuando estaban juntos que no podía ignorar. Una tarde particularmente agitada, mientras discutían los detalles de una expedición de campo, Miguel se acercó a ella con una sonrisa enigmática. «Oye, Isabel», dijo, con un toque de nerviosismo en su voz. «Estaba pensando, ¿qué tal si salimos a cenar esta noche? Ya sabes, para celebrar el lanzamiento oficial del proyecto». El corazón de Isabel dio un salto. ¿Era una invitación a una cita, o solo dos colegas celebrando un logro profesional? Antes de que pudiera analizar demasiado la situación, se escuchó respondiendo: «Claro, me encantaría». La cena fue en un pequeño restaurante acogedor en las afueras de la ciudad. La conversación fluyó naturalmente, transitando entre discusiones animadas sobre el proyecto e historias personales que nunca antes habían compartido. Isabel se sorprendió al descubrir que Miguel, además de ser un brillante biólogo, era un ávido fotógrafo aficionado con una pasión especial por capturar imágenes de la vida silvestre. «¿Sabes?», dijo Miguel, sus ojos brillando a la luz de las velas. «Fue tu valentía aquel día con la osa lo que me inspiró a ser más audaz en mis propias aventuras fotográficas. Me mostraste que a veces es necesario arriesgarse para realmente conectarse con la naturaleza». Isabel sintió que sus mejillas se sonrojaban. No me sentía valiente en ese momento. En realidad, estaba aterrorizada, pero algo dentro de mí sabía que era lo correcto. Miguel extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente sus dedos. «Es exactamente eso lo que te hace especial, Isabel, tu capacidad de actuar con compasión, incluso cuando tienes miedo». El momento fue interrumpido por el sonido estridente del celular de Isabel. Era el doctor Torres, el director del centro de investigación. «Isabel, disculpa por molestarte tan tarde», su voz sonaba urgente, «pero acabamos de recibir una llamada de los guardabosques. Ha habido un avistamiento de una osa con cachorros cerca, de una zona residencial. Están pidiendo nuestra ayuda para asegurarse de que no haya conflictos». El corazón de Isabel se aceleró. ¿Podría ser su amiga osa? «Vamos en camino», respondió intercambiando una mirada rápida con Miguel, que ya se estaba levantando. Al llegar al lugar, encontraron una escena caótica. Residentes asustados observaban desde lejos, mientras los guardabosques intentaban contener la situación. Y allí estaba ella, la misma osa que Isabel había rescatado, ahora con sus 3 cachorros, aparentemente desorientada y asustada por todo el alboroto. Sin dudar, Isabel caminó hacia la familia de osos, ignorando los gritos de advertencia de los guardias. Miguel, aunque visiblemente nervioso, permaneció a su lado. «Hola, pequeña», llamó Isabel suavemente. «¿Me recuerdas? Está todo bien. Nadie va a lastimarlos». Para asombro de todos los presentes, la osa se detuvo, fijando su mirada en Isabel. Hubo un momento de tensión palpable, donde el tiempo pareció congelarse. Luego, lentamente, la osa comenzó a alejarse de la zona residencial, guiando a sus cachorros de vuelta al bosque.
Isabel y Miguel lo siguieron a una distancia segura, asegurándose de que la familia de osos encontrara un camino seguro de vuelta a su hábitat. Cuando finalmente llegaron a un claro tranquilo, lejos de la agitación humana, la osa se volvió una última vez, como si estuviera agradeciendo, antes de desaparecer entre los árboles. El silencio que siguió fue roto por la voz emocionada de Miguel. «Isabel, eso fue increíble, tú eres increíble». Antes de que ella pudiera responder, Miguel la atrajo hacia un abrazo apretado. El calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con el olor del bosque nocturno, la adrenalina del momento, todo se mezcló, creando una atmósfera electrizante. Cuando se separaron, sus rostros estaban a centímetros de distancia. Los ojos de Miguel brillaban con una mezcla de admiración y algo más profundo. Lentamente, casi vacilante, se inclinó hacia adelante. El beso fue suave, tímido al principio, pero pronto se profundizó, cargado de emoción y promesa. Cuando finalmente se separaron jadeantes y sonrientes, Isabel sintió como si todo su mundo hubiera cambiado de eje. «Vaya», susurró. Miguel rió suavemente. «Sí, vaya». De la mano comenzaron a caminar de vuelta. El bosque silencioso a su alrededor parecía bendecir este nuevo comienzo. Isabel sabía que su vida había tomado un rumbo inesperado y maravilloso. El proyecto Oso, su conexión con la naturaleza y ahora este nuevo amor floreciente, todo se entrelazaba de una manera que nunca podría haber previsto. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado de Chihuahua, Isabel sintió una profunda gratitud. Gratitud por la osa que había entrado en su vida aquella mañana helada, gratitud por el apoyo incondicional de Miguel y gratitud por el destino que la había puesto en este camino extraordinario. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades, pero con Miguel a su lado y la fuerza de su conexión con la naturaleza guiándola, Isabel sabía que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. El viaje apenas comenzaba y ella no podía esperar para ver a dónde la llevaría. Los meses siguientes trajeron una serie de desafíos y revelaciones para Isabel y Miguel. El proyecto Oso estaba ganando impulso, atrayendo atención tanto positiva como negativa. Mientras los conservacionistas y entusiastas de la naturaleza aplaudían sus esfuerzos, otros sectores de la sociedad expresaban preocupación por la cercanía entre humanos y osos que el proyecto parecía promover. Una fría mañana de otoño, Isabel llegó al centro de investigación para encontrar una multitud agitada en la entrada. Carteles con mensajes como «Los osos son peligrosos» y «Protejan a nuestros niños, no a los depredadores», eran levantados por residentes preocupados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a Miguel, que ya estaba en el lugar, tratando de calmar los ánimos. «Hubo otro avistamiento de osos cerca de la ciudad anoche», explicó, la preocupación evidente en su voz. Esta vez fueron vistos hurgando en los contenedores de basura de un barrio residencial. La gente está asustada. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sabía que incidentes como este podrían perjudicar seriamente el proyecto y la imagen positiva que estaban tratando de construir en torno a la coexistencia pacífica con los osos. Respirando profundamente, se dirigió a la multitud. «Por favor, escúchenme», comenzó, su voz firme, pero compasiva. «Entiendo su miedo. Los osos son animales poderosos y sí, potencialmente peligrosos, pero también son criaturas inteligentes y fascinantes que tienen tanto derecho a este territorio como nosotros». Hizo una pausa, observando los rostros a su alrededor. Algunos parecían escépticos, otros curiosos. «Lo que necesitamos no es ahuyentar a los osos a la fuerza, sino aprender a coexistir de manera segura. Esto significa tomar precauciones simples, como almacenar la basura adecuadamente y evitar dejar alimentos al aire libre. Nuestro proyecto está trabajando en soluciones que beneficiarán tanto a los humanos como a los osos». Poco a poco, la tensión en el aire comenzó a disminuir. Isabel pasó la siguiente hora respondiendo preguntas, escuchando preocupaciones y explicando los objetivos del proyecto Oso. Al final, muchos de los manifestantes parecían más receptivos.
Algunos incluso se ofrecieron para participar en talleres educativos sobre convivencia segura con la vida silvestre. Más tarde ese día, mientras Isabel y Miguel revisaban los datos recopilados en las últimas semanas, surgió un descubrimiento sorprendente. «Isabel, mira esto», llamó Miguel señalando un mapa en la pantalla de la computadora. Los patrones de movimiento de los osos han cambiado drásticamente en los últimos meses. Analizando los datos, quedó claro que los osos se estaban aventurando cada vez más cerca de las áreas urbanas. Pero lo más intrigante era que estos movimientos parecían estar liderados por una osa en particular, la misma que Isabel había ayudado meses atrás. «Es como si ella estuviera probándonos», murmuró Isabel fascinada, explorando los límites entre su mundo y el nuestro. El descubrimiento trajo una nueva dimensión al proyecto. No se trataba solo de proteger a los osos o educar a los humanos. Era sobre entender una forma de comunicación entre especies que desafiaba todo lo que creían saber sobre el comportamiento animal. En las semanas siguientes, Isabel y Miguel intensificaron sus esfuerzos de investigación. Pasaban días enteros en el bosque, observando, documentando y a veces teniendo encuentros sorprendentes con los osos. La osa que Isabel había salvado parecía reconocerla en cada encuentro, a veces incluso acercándose lo suficiente para que Isabel pudiera ver la cicatriz en su pata, un recordatorio del día en que sus vidas se cruzaron. Un día, durante una de estas expediciones, Isabel y Miguel hicieron un descubrimiento que lo cambiaría todo. Siguiendo las señales dejadas por la osa, se encontraron con una pequeña cueva escondida detrás de una cascada. El sonido del agua enmascaraba cualquier ruido, convirtiéndola en el escondite perfecto. Con cautela se acercaron a la entrada. Lo que vieron dentro los dejó sin aliento. La cueva estaba cubierta de marcas de garras, pero no aleatorias. Formaban patrones, casi como símbolos. «Miguel», susurró Isabel, apenas creyendo lo que veían sus ojos. Esto parece algún tipo de lenguaje». Miguel asintió igualmente atónito. «Es como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros, o entre ellos, de una forma que nunca imaginamos posible». El descubrimiento era revolucionario. Sugería un nivel de inteligencia y conciencia en los osos que iba mucho más allá de lo que la ciencia actual reconocía. Pero también traía consigo un enorme peso de responsabilidad. Mientras documentaban cuidadosamente cada marca en la cueva, Isabel sintió una mezcla de emociones: emoción por el descubrimiento, reverencia por la inteligencia de estos magníficos animales y un profundo sentido del deber. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, su voz una mezcla de admiración y preocupación. Isabel lo miró, luego volvió a mirar las marcas en la pared de la cueva. Analizando los datos, quedó claro que los osos se estaban aventurando cada vez más cerca de las áreas urbanas. Pero lo más intrigante era que estos movimientos parecían ser liderados por una osa en particular, la misma que Isabel había ayudado meses atrás. «Es como si ella estuviera poniéndonos a prueba», murmuró Isabel fascinada, explorando los límites entre su mundo y el nuestro. El descubrimiento trajo una nueva dimensión al proyecto. No se trataba solo de proteger a los osos o educar a los humanos. Se trataba de entender una forma de comunicación entre especies que desafiaba todo lo que creían saber sobre el comportamiento animal. En las semanas siguientes, Isabel y Miguel intensificaron sus esfuerzos de investigación. Pasaban días enteros en el bosque, observando, documentando y a veces teniendo encuentros sorprendentes con los osos. La osa que Isabel había salvado parecía reconocerla en cada encuentro, a veces incluso acercándose lo suficiente para que Isabel pudiera ver la cicatriz en su pata, un recordatorio del día en que sus vidas se cruzaron. Un día durante una de estas expediciones, Isabel y Miguel hicieron un descubrimiento que lo cambiaría todo. Siguiendo las señales dejadas por la osa, se toparon con una pequeña cueva escondida detrás de una cascada. El sonido del agua enmascaraba cualquier ruido, convirtiéndola en el escondite perfecto. Con cautela se acercaron a la entrada. Lo que vieron dentro los dejó sin aliento. La cueva estaba cubierta de marcas de garras,
pero no aleatorias. Formaban patrones, casi como símbolos. «Miguel», susurró Isabel, sin poder creer lo que veían sus ojos. Esto parece algún tipo de lenguaje». Miguel asintió, igualmente atónito. «Es como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros, o entre ellos, de una forma que nunca imaginamos que fuera posible». El descubrimiento era revolucionario. Sugería un nivel de inteligencia y conciencia en los osos que iba mucho más allá de lo que la ciencia actual reconocía, pero también traía consigo un enorme peso de responsabilidad. Mientras documentaban cuidadosamente cada marca en la cueva, Isabel sintió una mezcla de emociones. Emoción por el descubrimiento, reverencia por la inteligencia de estos magníficos animales y un profundo sentido del deber. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, su voz una mezcla de admiración y preocupación. Isabel lo miró, luego volvió a mirar las marcas en la pared de la cueva. Sabía que lo que hicieran a continuación podría cambiar no solo sus vidas, sino potencialmente la forma en que toda la humanidad veía e interactuaba con la naturaleza. «Ahora», dijo, su voz firme con determinación, «aprendemos a escuchar, y luego tal vez aprendamos a hablar de vuelta». Mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Isabel y Miguel permanecieron en la cueva, maravillados por el descubrimiento que habían hecho. Sabían que estaban en el umbral de algo extraordinario, algo que podría cambiar el mundo para siempre. Lo que no sabían era que este descubrimiento también traería consigo desafíos y peligros que pondrían a prueba no solo su dedicación a la ciencia, sino también la fuerza de su amor recién descubierto. El viaje que les esperaba sería más salvaje y más peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. El descubrimiento en la cueva marcó el inicio de una nueva fase en el proyecto Oso. Isabel y Miguel se dedicaron intensamente al estudio de las marcas, trabajando día y noche para descifrar lo que parecía ser un sistema de comunicación complejo y sofisticado de los osos. A medida que avanzaban en su investigación, la relación entre los dos también se profundizaba. Las largas noches de trabajo frecuentemente terminaban con conversaciones íntimas a la luz de las velas, compartiendo sueños y miedos. La pasión que sentían por la ciencia se entrelazaba con el amor creciente que sentían el uno por el otro. Una de esas noches, mientras analizaban las fotos de las marcas en la cueva, Isabel tuvo una epifanía. «Miguel, mira esto», exclamó, señalando un patrón recurrente. «Estas marcas no son aleatorias, parecen corresponder a los cambios estacionales y a los patrones de migración de los osos». Miguel se inclinó. Sus ojos se agrandaron en comprensión. «Dios mío, Isabel, tienes razón. Es como si fuera un calendario o un mapa». La emoción del descubrimiento los envolvió, y antes de que se dieran cuenta, estaban en los brazos del otro, celebrando con un beso apasionado. Cuando finalmente se separaron jadeantes y sonrientes, Miguel sostuvo el rostro de Isabel gentilmente. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo suavemente. «No solo como científica, sino como persona. Tu pasión, tu dedicación. Te amo, Isabel». Las palabras flotaron en el aire por un momento, cargadas de emoción. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también te amo, Miguel», respondió, su voz apenas un susurro. El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Era el doctor Torres, el director del centro de investigación, su voz tensa, al otro lado de la línea. «Isabel, Miguel, necesitan volver inmediatamente. Tenemos una situación». Al llegar al centro encontraron un escenario caótico. Un equipo de televisión había aparecido sin aviso, exigiendo una entrevista sobre los rumores de osos superinteligentes que estaban circulando en Internet. «¿Cómo se filtró esto?», preguntó Isabel, horrorizada. El doctor Torres sacudió la cabeza, frustrado. «No lo sabemos, pero el hecho es que ahora tenemos que lidiar con esto. Los medios están en frenesí y el gobierno está haciendo preguntas». En los días siguientes, Isabel y Miguel se encontraron en el centro de una tormenta mediática.
Entrevistas, conferencias de prensa, debates acalorados. El mundo científico y el público en general estaban divididos sobre las implicaciones de su descubrimiento. Mientras algunos celebraban el potencial de una nueva era de entendimiento entre humanos y animales, otros expresaban miedo y escepticismo. Surgieron teorías de conspiración sobre osos superinteligentes, planeando dominar las ciudades, y grupos extremistas comenzaron a abogar por la eliminación de los osos de la región. En medio de todo este tumulto, Isabel y Miguel luchaban por proteger no solo su investigación, sino también a los propios osos. Sabían que la divulgación prematura de sus descubrimientos podría poner a los animales en peligro. Una noche, agotados después de otro día de entrevistas y reuniones, decidieron dar un paseo por el bosque para aclarar sus ideas. La luna llena iluminaba el camino, y el aire fresco de la noche traía un alivio bienvenido. De repente, un ruido en la vegetación los hizo detenerse. Emergiendo de las sombras, apareció la osa que había iniciado todo este viaje. Los miró fijamente por un largo momento, sus ojos inteligentes pareciendo transmitir un mensaje silencioso. Entonces, para asombro de Isabel y Miguel, la osa se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente, mirando hacia atrás como si los invitara a seguirla. ¿Deberíamos ir?, preguntó Miguel vacilante. Isabel asintió, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo crucial. Sí, creo que es importante. Siguiendo a la osa, se adentraron en el bosque más profundamente de lo que jamás habían ido antes. Después de lo que pareció horas de caminata, llegaron a un claro oculto. Lo que vieron allí los dejó sin palabras. El claro estaba lleno de osos, más de los que jamás habían visto juntos. En el centro había una formación rocosa cubierta de marcas similares a las que habían encontrado en la cueva, pero mucho más extensas y complejas. «Es como una asamblea», susurró Isabel maravillada. Mientras observaban, los osos comenzaron a moverse de forma organizada, algunos haciendo marcas en las rocas, otros emitiendo sonidos que parecían formar un patrón. Era como si estuvieran presenciando una forma de comunicación y toma de decisiones colectiva que desafiaba todo lo que sabían sobre el comportamiento animal. En ese momento, Isabel y Miguel comprendieron que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que inicialmente imaginaron. No se trataba solo de inteligencia animal o conservación, se trataba de repensar fundamentalmente la relación entre los humanos y la naturaleza. Mientras observaban la increíble escena ante ellos, Isabel sintió la mano de Miguel apretar la suya. Intercambiaron una mirada, conscientes de que sus vidas y su trabajo nunca volverían a ser los mismos. El desafío ahora era proteger este conocimiento y a estos seres extraordinarios, mientras navegaban por las turbulentas aguas de la atención pública y las implicaciones éticas de su descubrimiento, y hacerlo juntos, como socios en la ciencia y en la vida. A medida que la luna avanzaba en el cielo nocturno, iluminando la escena surreal en el claro, Isabel y Miguel permanecieron allí, testigos silenciosos de un mundo secreto que pocos humanos habían visto jamás. Sabían que lo que hicieran a continuación podría cambiar el curso de la historia, tanto para los osos como para la humanidad. El amanecer encontró a Isabel y Miguel, aún en el claro, exhaustos pero electrizados por la magnitud de su descubrimiento. Mientras los primeros rayos de sol pintaban el cielo, los osos comenzaron a dispersarse, regresando a las profundidades del bosque. La osa que los había guiado lanzó una última mirada significativa antes de desaparecer entre los árboles. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, su voz una mezcla de emoción y aprensión. Isabel respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Tenemos que ser muy cuidadosos. Si divulgamos esto precipitadamente, podríamos poner en riesgo a toda la población de osos». En los días siguientes, la pareja se enfrentó a un dilema ético monumental. Por un lado, su descubrimiento podría revolucionar la comprensión científica sobre la inteligencia animal y potencialmente llevar a avances significativos en la conservación. Por otro lado, la exposición podría resultar en una invasión masiva de curiosos y cazadores de sensaciones en el bosque,
perturbando el delicado equilibrio que los osos habían mantenido durante generaciones. La presión externa continuaba aumentando. Periodistas acampaban frente al centro de investigación, especulaciones salvajes circulaban por Internet, e incluso agencias gubernamentales comenzaron a mostrar un interés inusual en el proyecto. Una tarde, mientras discutían sus opciones en el laboratorio, fueron sorprendidos por la llegada inesperada de una figura imponente, la doctora Elena Vázquez, una reconocida primatóloga conocida por su trabajo revolucionario con grandes simios. «He oído rumores sobre su trabajo», dijo Elena, sus ojos brillando de curiosidad, «y creo que puedo ayudar». Isabel y Miguel intercambiaron miradas vacilantes antes de compartir los detalles de su descubrimiento con Elena. A medida que explicaban, vieron cómo el rostro de la científica pasaba de la incredulidad al asombro. «Esto es extraordinario», murmuró Elena. «Pero tienen razón en ser cautelosos. Ya he visto lo que puede suceder cuando descubrimientos como este caen en las manos equivocadas». Con la experiencia de Elena, el trío comenzó a elaborar un plan para proteger a los osos mientras continuaban su investigación. Decidieron formar un pequeño equipo de científicos de confianza y crear un protocolo riguroso para el acceso al área de estudio. Sin embargo, mantener el secreto se estaba volviendo cada vez más difícil. Rumores sobre osos parlantes y civilizaciones animales secretas se extendían como fuego, atrayendo todo tipo de atención indeseada a la región. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en una noche lluviosa, Isabel recibió una llamada alarmante de un guardabosques. «Trostra Rodríguez, tenemos un problema. Se ha visto a un grupo de cazadores furtivos entrando al bosque. Están armados y parece que están buscando algo específico». El corazón de Isabel se congeló. Sabía exactamente qué o a quién estaban buscando. Sin perder tiempo, ella y Miguel se lanzaron a una misión desesperada para alertar y proteger a los osos. Equipados solo con linternas y su determinación, se adentraron en el bosque oscuro y húmedo. La lluvia caía implacablemente, dificultando la visión y convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero. Cada sonido del bosque los ponía en alerta, inciertos de si era un oso o un cazador el que se acercaba. Después de horas de búsqueda frenética, finalmente encontraron al grupo de osos. La escena que presenciaron los horrorizó. Los animales estaban agitados, claramente sintiendo la amenaza que se acercaba. En el centro del grupo, Isabel reconoció a su amiga osa. El animal la miró fijamente, con lo que parecía ser una silenciosa súplica de ayuda. En ese momento, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Se volvió hacia Miguel, con determinación brillando en sus ojos incluso bajo la lluvia torrencial. «Miguel, tenemos que llevarlos a un lugar seguro, ahora». Él asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Pero a dónde?». Isabel vaciló por un segundo antes de responder. «Al centro de investigación. Es el único lugar donde podemos protegerlos por ahora». La logística de mover a un grupo de osos salvajes a través del bosque y hacia una instalación humana parecía imposible. Pero para el asombro y admiración de Isabel y Miguel, los osos parecían entender la urgencia de la situación. Liderados por la osa que Isabel había salvado, comenzaron a moverse en una formación organizada, siguiendo a la pareja a través del bosque oscuro. El trayecto fue tenso y peligroso. Varias veces escucharon voces distantes y tuvieron que esconderse, osos y humanos juntos, esperando en silencio hasta que el peligro pasara. Cuando finalmente llegaron a los límites del centro de investigación, el cielo ya comenzaba a aclarar. El doctor Torres, que había sido alertado por teléfono, los esperaba con una expresión de shock y preocupación. «Dios mío, Isabel, Miguel, ¿qué han hecho?». Isabel, exhausta y empapada, pero con un brillo determinado en sus ojos, respondió: «Hicimos lo que era necesario, doctor. Ahora necesitamos su ayuda para protegerlos». Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la escena surreal de un grupo de osos salvajes
entrando calmadamente a un complejo científico, Isabel sabía que no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea, mezclando irrevocablemente los mundos humano y animal de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que vendría después era incierto, pero una cosa estaba clara: la relación entre humanos y naturaleza estaba a punto de cambiar para siempre, e Isabel y Miguel estarían en el centro de esta transformación. Los días que siguieron a la llegada de los osos al centro de investigación fueron un torbellino de actividades frenéticas y decisiones difíciles. El doctor Torres, después de superar el shock inicial, movilizó a todo el equipo para acomodar a los nuevos huéspedes de la forma más segura y discreta posible. Isabel y Miguel trabajaban incansablemente, dividiendo su tiempo entre cuidar a los osos, continuar sus investigaciones y lidiar con la creciente presión externa. La noticia de que algo extraordinario estaba sucediendo en el centro se extendió rápidamente, atrayendo aún más atención de los medios y de curiosos. Una semana después del dramático rescate, Isabel estaba en el laboratorio improvisado analizando las últimas grabaciones de las interacciones de los osos, cuando Miguel entró, su rostro pálido, de preocupación. «Isabel, tenemos un problema», dijo su voz tensa. «Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Medio Ambiente. Están enviando un equipo de investigación. Llegan mañana». Isabel sintió que su estómago se hundía. Sabían que este momento llegaría, pero no esperaban que fuera tan pronto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó más para sí misma que para Miguel. En ese momento, la doctora Elena Vázquez, que se había quedado en el centro para ayudar con la investigación, entró en la sala. «Ustedes dos, vengan conmigo», dijo con urgencia. «Hay algo que necesitan ver». Elena los llevó al recinto donde los osos estaban alojados. En el centro, la osa que Isabel había salvado estaba de pie, rodeada por los otros osos. Para asombro de todos, comenzó a hacer movimientos deliberados con las patas, creando marcas en el suelo que se asemejaban notablemente a los símbolos encontrados en la cueva. «Dios mío», susurró Miguel, «están tratando de comunicarse con nosotros». Isabel se acercó lentamente, su corazón acelerado. La osa la miró directamente a los ojos, y en ese momento, Isabel sintió una conexión profunda, como si casi pudiera entender lo que el animal estaba tratando de decir. «Saben que están en peligro», dijo Isabel suavemente, «y nos están pidiendo ayuda». La realización de lo que estaba sucediendo allí, un intento directo de comunicación entre especies, era abrumadora. Era la prueba que necesitaban, pero también aumentaba exponencialmente los riesgos y la responsabilidad que cargaban. Pasaron toda la noche trabajando, documentando meticulosamente cada interacción, cada símbolo. Cuando el sol salió, trayendo consigo la inminente llegada del equipo de investigación, Isabel, Miguel y Elena habían tomado una decisión valiente. Iban a revelarlo todo. Cuando los investigadores del gobierno llegaron, fueron recibidos no con evasivas o excusas, sino con una presentación completa y honesta de todos sus descubrimientos. Isabel lideró la explicación, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Lo que hemos descubierto aquí», concluyó, «no se trata solo de osos inteligentes. Se trata de repensar completamente nuestra relación con el mundo natural. Estos animales no son solo seres sintientes, tienen una cultura, un lenguaje, una sociedad compleja, y ahora están intentando activamente comunicarse con nosotros». El silencio que siguió era palpable. Los investigadores intercambiaron miradas incrédulas, claramente luchando por procesar lo que habían visto y oído. Finalmente, la líder del equipo de investigación, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, habló. «Doctora Rodríguez, doctor Hernández, doctora Vázquez, lo que nos han mostrado hoy es revolucionario. Las implicaciones son enormes, tanto científica como éticamente. Entienden que esto lo cambiará todo, ¿verdad?» Isabel asintió, sintiendo el peso de ese momento. «Sí, lo entendemos, y estamos preparados para enfrentar las consecuencias». En los días siguientes, el mundo científico entró en frenesí.
La noticia del descubrimiento se extendió como fuego, provocando debates acalorados, escepticismo feroz y asombro en igual medida. Isabel, Miguel y su equipo se encontraron en el centro de una tormenta mediática. Entrevistas, conferencias, debates. Su vida se convirtió en un torbellino de actividades, pero en medio de todo el caos nunca perdieron de vista su misión principal: proteger y entender a sus nuevos amigos osos. El centro de investigación se transformó en una instalación de vanguardia para el estudio de la comunicación entre especies. Científicos de todo el mundo comenzaron a llegar, ansiosos por participar en este nuevo y revolucionario campo de estudio. Una noche, semanas después de la revelación, Isabel estaba sola en el laboratorio, revisando algunas grabaciones. La osa que había iniciado todo esto apareció en la pantalla, sus ojos inteligentes pareciendo mirar directamente a Isabel. En ese momento, Isabel sintió una oleada de emoción que la golpeó. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras comprendía verdaderamente la magnitud de lo que habían descubierto y los cambios que estaban por venir. Miguel entró silenciosamente, colocando una mano reconfortante en su hombro. «¿Está todo bien?», preguntó suavemente. Isabel se giró con una sonrisa a través de las lágrimas. «Sí», respondió. «De hecho, creo que por primera vez todo está realmente bien. Estamos en el umbral de algo increíble, Miguel. Algo que va a cambiar el mundo para mejor». Mientras se abrazaban mirando la pantalla donde la osa continuaba su comunicación silenciosa, ambos sabían que esto era solo el comienzo. El futuro estaba lleno de desafíos, pero también de posibilidades increíbles. Una nueva era de comprensión y conexión con el mundo natural estaba comenzando, y ellos estaban en el centro de todo. Afuera, el bosque susurraba sus antiguos secretos, ahora ya no inaudibles para los oídos humanos. Se estaba forjando un nuevo lenguaje, un puente entre dos mundos que durante mucho tiempo habían permanecido separados. Y en el corazón de esta revolución silenciosa estaban Isabel y Miguel, unidos por el amor mutuo y por un sueño compartido de un mundo donde humanos y animales pudieran finalmente entenderse. 6 meses pasaron desde la revelación al mundo sobre la inteligencia y capacidad de comunicación de los osos. El Centro de Investigación de Chihuahua se había transformado en un centro internacional de estudios sobre comunicación entre especies, atrayendo científicos, lingüistas y conservacionistas de todo el mundo. Isabel y Miguel, ahora reconocidos mundialmente por su descubrimiento revolucionario, lideraban los esfuerzos para desarrollar un sistema de comunicación más robusto con los osos. Cada día traía nuevas revelaciones y desafíos emocionantes. En una soleada mañana de primavera, Isabel estaba en el recinto principal, trabajando con su amiga osa en un nuevo conjunto de símbolos. De repente, la osa hizo una serie de movimientos que Isabel nunca había visto antes. «¡Miguel!», llamó emocionada. «¡Ven a ver esto!». Miguel corrió al lugar seguido por Elena y otros miembros del equipo. Todos observaron maravillados mientras la osa repetía la secuencia. Esto es increíble», murmuró Elena. «Parece que está tratando de contarnos algo nuevo». Después de horas de análisis intensivo y comparación con los registros anteriores, el equipo llegó a una conclusión sorprendente. La osa estaba tratando de comunicar la ubicación de algo importante en el bosque. «Creo que quiere llevarnos a algún lugar», dijo Isabel, sus ojos brillando de emoción. La decisión de seguir la orientación de la osa no se tomó a la ligera. Después de mucha discusión y planificación cuidadosa, un pequeño equipo liderado por Isabel y Miguel se preparó para la expedición. En la mañana de la partida, el aire estaba cargado de expectativa. La osa, ahora llamada Aurora por el equipo, lideró el camino fuera del centro, seguida de cerca por Isabel, Miguel y un pequeño grupo de investigadores y guardabosques. El viaje los llevó más profundo en el bosque de lo que jamás habían ido antes. Después de horas de caminata, llegaron a un área que parecía intacta por la civilización humana. Aurora se detuvo frente a una formación rocosa
cubierta de densa vegetación. Con gestos cuidadosos, la osa comenzó a retirar la vegetación, revelando una entrada oculta. Isabel y Miguel intercambiaron miradas de asombro antes de seguir a Aurora al interior. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de marcas intrincadas, mucho más complejas y extensas que cualquier cosa que hubieran visto antes. Pero lo más sorprendente eran los objetos esparcidos por el suelo. Herramientas rudimentarias hechas de piedra y madera, claramente moldeadas por patas de oso. «Dios mío», susurró Miguel. Esto es una prueba del uso de herramientas. Y mira, esas marcas parecen contar una historia». Isabel se acercó a una de las paredes, con los ojos muy abiertos de admiración. «No es solo una historia, Miguel. Es su historia, la historia de los osos, contada por ellos mismos». En los días siguientes, el equipo trabajó incansablemente para documentar e intentar descifrar las marcas en la cueva. Con la ayuda de Aurora y otros osos que se unieron a ellos, comenzaron a desentrañar una narrativa fascinante que se remontaba a generaciones. La historia hablaba de cambios climáticos, de conflictos con humanos, de conocimiento pasado de generación en generación. Pero más importante aún, hablaba de una antigua profecía sobre un tiempo en que osos y humanos aprenderían a comunicarse y trabajar juntos para proteger el bosque. El descubrimiento de la cueva y su contenido provocó una conmoción mundial. Líderes globales, científicos y activistas ambientales se reunieron para discutir las implicaciones de esta extraordinaria revelación. En una conferencia histórica en la ONU, Isabel y Miguel presentaron sus descubrimientos al mundo. El discurso de Isabel conmovió a todos. Lo que hemos descubierto no se trata solo de osos inteligentes o una nueva forma de comunicación. Se trata de repensar fundamentalmente nuestra relación con el mundo natural. Estos seres que durante tanto tiempo consideramos inferiores a nosotros tienen una historia rica, una cultura compleja y conocimientos que pueden ser cruciales para nuestra propia supervivencia. Ha llegado el momento de escuchar no solo a los demás, sino a todas las voces de la naturaleza. Las semanas siguientes vieron una ola de cambios sin precedentes. Las leyes de protección animal se fortalecieron globalmente. Se crearon nuevos parques y reservas para proteger los hábitats de los osos y otras especies. Se desarrollaron programas educativos para enseñar a los niños sobre la inteligencia y el valor intrínseco de todas las formas de vida. Un año. Después del descubrimiento inicial, Isabel y Miguel estaban de vuelta en el bosque, acompañados por Aurora y su familia. Mientras observaban la puesta de sol, Isabel sintió una profunda sensación de paz y realización. «¿Sabes?», dijo suavemente a Miguel, «cuando comencé este viaje, nunca imaginé a dónde nos llevaría. Pero ahora, mirando hacia atrás, parece que era inevitable, como si todo el universo conspirara para traernos a este momento». Miguel sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Y qué momento increíble es este? Hemos cambiado el mundo, Isabel, y esto es solo el comienzo». Aurora se acercó, tocando suavemente la mano de Isabel con su hocico. El simple gesto llevaba un mundo de significado, confianza, amistad y la promesa de un futuro compartido. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Isabel, Miguel y Aurora permanecieron allí, símbolos vivos de una nueva era de comprensión y cooperación entre especies. El futuro era incierto, pero lleno de emocionantes posibilidades. Una cosa era segura: el mundo nunca volvería a ser el mismo, y el viaje que comenzó con un encuentro improbable en una fría mañana de invierno continuaría inspirando a generaciones futuras de humanos y osos por igual. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Isabel, Miguel y Aurora haya tocado sus corazones e inspirado sus mentes. Para continuar este emocionante viaje de descubrimiento y conexión con la naturaleza, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre el mundo natural
y nuestras relaciones con él. Pueden encontrarla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta historia ha despertado en ustedes una nueva perspectiva sobre la inteligencia animal y nuestra responsabilidad hacia el mundo natural, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida en nuestro planeta y los sorprendentes lazos que nos unen a todas las criaturas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos desentrañando los misterios de la naturaleza e inspirando a una nueva generación de guardianes de nuestro planeta. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber cómo esta historia los ha impactado. Juntos podemos crear un futuro donde humanos y animales coexistan en armonía y comprensión mutua. Hasta la próxima aventura.